están? Las abuelitas de pronto solían decir que no hay fecha que no se cumpla ni deuda que no se pague. No es malo, digamos. El día martes pasado, hace 2 días, toqué por primera vez un set completo con ensayos, podemos decir, como formales, después de muchos años, pero muchos años. Y fue bien interesante volver a sesionar en el escenario. Y me gustaría compartir un par de reflexiones muy breves acerca de eso. La primera es la gratitud en primer lugar, de las personas que han confiado en mí, tomando en consideración como varios factores, y por otro lado también como las cosas se van organizando en la medida en que van también siendo inequívocas para uno. La música siempre ha estado ahí, independiente de la cantidad de años dedicados exclusivamente al coaching, a la programación neurolingüística, asesoría y a la educación en esos temas. Pero la música siempre ha estado y puede estar latente de diferentes maneras. Otra cosa es el instrumento, es la guitarra. Pero en el momento en que decido hace un tiempo atrás como darme la posibilidad de expresar nuevamente, sobre todo conectándote con el querer hacer, yo creo que eso es súper clave, el querer hacer, que no es lo mismo en mi opinión que desear, porque siento que el deseo tiene más que ver con el impulso. Creo que el querer tiene que ver también con la voluntad, con aquello que es inequívoco. Incluso a veces uno quiere querer, pero eso, al conectarte con el querer hacerlo y permitir escucharte y dejar solamente que fluya, creo que empiezan a pasar cosas bien mágicas. Y en ese sentido, yo creo que lo importante y quizás lo que más me gustaría transmitir es esta alineación que es independiente, es transversal a lo que uno se dedique, digamos. Esta alineación deseable, yo diría, deseable porque creo que de verdad la magia en la vida, en las cosas, en las relaciones empiezan a suceder cuando esto pase, o más bien uno se alinea para que pase. Esta como entre alineación y congruencia entre el pensar o las imágenes que de pronto uno tiene y lo que uno dice, lo que uno verbaliza, lo que uno lenguajea, ojo, ya sea en forma externa o interna, porque uno también lenguajea, uno se habla a sí misma, ¿cierto? Y por otro lado, con lo que uno realmente siente. Y me refiero no solamente a la emoción, porque la emoción es como esta especie como de impulso que pronto viene y se va y te mueve a hacer cosas, ¿cierto? Me refiero no solamente a la emoción, sino al sentimiento. Lo que uno siente, que a veces llega a ser más permanente o más un estado. Entonces creo que en la medida en que uno alinea lo que piensa, lo que dice y lo que siente y revisa, o sea, revisa es de revisión, o sea, de rever, remirar las cosas, revisa hacia atrás y se revisa a sí mismo y revisas hacia adelante, desde aquel lugar desde el cual te surge hacer las cosas y te planteas esa congruencia entre esos como puntos o factores clave, y yo pienso que ahí empiezan a suceder cosas como muy mágicas. Y esto que estoy diciendo no es nada nuevo, o sea, perdón, esto lo ya es planteado desde hace mucho tiempo, desde antaño, y hoy por hoy, perdón,
Muchas personas que están dedicadas al desarrollo personal, etcétera, como que lo hacen notar, incluso quizás como que lo han decodificado. Pienso que algunas incluso líneas, quizás como chamánicas o psicológicas o incluso dedicadas a la magia. Me refiero a la magia como alquimia, como la creación de realidad propia. Creo que es esas eh, como formas de pensamiento, esas líneas de pensamiento, eh, lo han ido también organizando, quizás bajo otros nombres. Pero creo por otro lado que también es algo que es muy intuitivo. Creo que como que uno siente también cuando algo le hace sentido o no le hace sentido, cuando uno dice, oye, pero esto es para mí, esto no es para mí, ¿qué siento ahí? Pienso también que esa es la clave, no la única, pero una clave, vamos a decir, una clave muy importante de cómo surgen ciertos mecanismos de autosabotaje o de autoboicot. Cuando hay una suerte como de incongruencia interna, porque por un lado tú como que algo te dice que la cosa va hacia una parte, hacia una dirección, pero otra cosa dice que no. Entonces, solamente creo yo cuando esto está alineado y cuando uno dice, bueno, esto es todo, y en este caso, por ejemplo, es todo lo que me representa, voy a tener que hablar a título personal, el ejemplo que tengo más cercano. Eh, ¿Por qué debiese haber alguna contradicción entre el coaching o la programación neurolingüística o las cosas medias corporativas y otras cosas terapéuticas y otra cosa es la música? ¿Cuál es el punto en común? Pienso que hay un área en común o un punto en común que subyace a todo esto y tiene que ver con la expresión, con la comunicación, y uno puede expresar ideas, aportar, comunicarse de diferentes maneras y en diferentes escenarios. A veces toca el escenario del teatro o del pub o del estudio o de qué sé yo, del lugar de eventos o de la gran arena, y a veces te toca en otro tipo de escenario, a veces te toca en el escenario vamos a decir, de la consulta o en el escenario in situ del lugar donde tú estás cumpliendo un rol, no sé, de asesoría o probablemente en la educación. Realizar clases, realizar clínicas o estar comprometido en un proceso educativo de otras personas o organizaciones también es un escenario determinado. Entonces, los escenarios pueden variar, el tipo de performance puede variar, el contenido de lo que uno expresa y el vehículo, el medio para expresarlo también puede variar. Sin embargo, termina siendo comunicación igual y termina siendo expresión igual. Entonces, me acuerdo mucho de algo que en algún momento le escuché si no me equivoco, a José Luis Parise, que menciona que internamente con las fuerzas divididas uno no llega a lograr nada, porque no puede ir a conquistar algo determinado con las fuerzas divididas. Entonces imagino que, quizá un poco bélico el ejemplo, pero imagino que es como un ejército y que tiene que realizar una gran conquista. Con las fuerzas divididas no lo logras, tienes que ir unificado. Entonces pienso también que cuando esto se logra alinear entre lo que pienso, lo que realmente acá tengo en mi mente, lo que digo y lo que siento, tendría que haber una congruencia en el hacer. Y pienso que ahí es como una muy sencilla, tal vez, clave o punto de entrada para empezar también a comprender la realidad de otra forma. Además, esa realidad interna que uno va creando, a través de la cual también puedes como revisar, repasar aquellos paradigmas a través de los cuales uno se mueve en la vida. Porque pasa muchas veces que nos sentimos sujetos a un montón de cosas que pareciera ser que no dependen de nosotros. Factores externos me refiero. Incluso ahora, ya que estamos en este periodo extraño, no sé si ponerle post
porque yo creo que todavía dura, pero no me voy a meter en eso, mejor post pandemia, post no sé cuánto, ahora el tema, todos estos temas económicos y cosas locales acá en Chile con respecto al tema constitucional, plebiscito, etcétera. Pero al margen de eso, al margen de todos los acontecimientos, creo que hay acontecimientos internos y creo que hay cosas que sí dependen de uno y, y creo que es bueno también revisar eso, o sea, cuáles son aquellas cosas que sí dependen de mí y de qué manera así yo voy creando mi realidad, mi propia... Creo que esa es la palabra adecuada, mi propia realidad. Eh, y creo que esa es, en última instancia, creo que eso ya lo hemos conversado antes, en última instancia creo que esa es la verdadera y última, ulterior decisión que uno toma. Es cómo uno va a enfrentar o va a tomar los acontecimientos de la vida. De qué manera uno decide tomarlos, porque uno puede tener un poder de decisión sobre cómo decide tomar las cosas. Eh, Pienso que, y también lo hemos conversado antes, pienso que finalmente estas cosas que nos detienen, como estas barreras, ¿no? Como que nuestras propias creencias pueden transformarse en esas barreras que nos limitan y que de verdad nos enjaulan cuando son limitantes, pero también cuando estas creencias nos contribuyen a liberarnos, a ser quienes realmente somos, pienso que ya no son barreras, sino son trampolines. Y, y eso, entonces ha sido bien especial porque justo me tocó estar en mi cumpleaños tocando, eh, en mi cumpleaños además número 55. Entonces también hay una cosa media, no sé, vamos a llamarle numerológica o cabalística, pero tampoco me voy a extender mucho no es eso, porque además no soy experto en la materia, pero creo que de pronto confluyen cosas que son bien particulares. En la medida en que uno se escucha a sí mismo y se permita, y sobre todo, sea honesto, pero realmente honesto consigo mismo, porque de qué otra manera uno va a ser honesto con el mundo, si hay que partir por casa. Entonces si realmente soy honesto, realmente honesto conmigo, y me reviso interiormente y veo cómo está esto, que estoy viendo, que estoy verbalizándome primero a mí mismo, cuál es el cuento que me estoy contando, y luego, claro, lo expreso hacia el mundo. Y, y aquello que realmente quiero, pero realmente quiero, cuando eso pasa, pienso que empiezan a suceder ciertas cosas bien interesantes. Eh, Importante, sí, dentro de este factor digamos, de honestidad, que creo que muchas veces es como una búsqueda, un intento, no es que uno vaya a hacerlo siempre, porque creo que a veces nos ponemos hartas trampas de diferentes tipos. Pero creo que una cosa que es fundamental es tener la determinación a ver las cosas, a percibir las cosas y a uno mismo tal cual son. Y revisar cuando uno se está contando un cuento, uno se está, como decimos acá en Chile, autoengrupiendo, porque a veces frente a ciertos hechos, ciertas circunstancias, o uno mismo, cosas que no le gustan, que incluso dan, como dice mi hijo más chico, dan un poco de cringe de sí mismo. A veces como que uno quisiera que no fuera tan así, entonces como que empieza a justificar, o a veces incluso se cuenta una historia bien bonita de uno mismo, de la realidad, de otras personas, qué sé yo. Y de pronto no es tan así, po. De pronto cuando haces esta revisión te das cuenta que te cuentas un cuento, y a veces te cuentas ese cuento a diario. Y a veces eso puede llegar a ser bastante chocante, ¿eh? Bien shock. El darte cuenta que te has contado algo para hacer que no sé, porque tu vida o tus cosas o tus impresiones sean un poco más llevables. No sé si me explico bien. Pero eso en síntesis.
Hay mucho que aprender. Creo que todas estas cosas que nos suceden son como ventanas de oportunidad para aprender, pero creo que la experiencia, insisto en aquello, la experiencia no garantiza el aprendizaje, garantiza la oportunidad de aprender, pero no quiere decir de que esté el aprendizaje garantizado. A veces es necesario tener muchas experiencias para aprender o decidir aprender, porque tal vez hay una decisión ahí también, ¿no? O decidir aprender. En fin, no quiero irme para otros lados, sino que la cosa era más bien sencilla. Eh, pero eso, alinear de verdad lo que pienso, lo que digo, lo que siento, y a partir de esa calibración revisar tus acciones, pasadas, presentes, futuras. ¿Es realmente lo que quiero? ¿Pero es realmente lo que quiero? Eso. Otra cosa también que sucede, que también se lo escuché creo que a la misma persona que mencioné, a- ¿cómo es? A París. Eh, y es que muchas veces cuando uno está frente a eventos que son significativos, surgen dificultades y que el universo de alguna manera tiene ciertos mecanismos, quizás son como subyacentes, cosas que uno y cosas que uno no logra ver o percibir o detallar hasta que se conecta con ellos, como medio alquímico tal vez. Entonces hay una cosa muy que tiene una lógica, ¿no? Eh, Creo que mencionaba el tema, por ejemplo, de las esfinges. ¿Por qué afuera de las pirámides hay esfinges? ¿O por qué afuera de las catedrales góticas, por ejemplo, hay gárgolas? Porque, por ejemplo, simbolizan guardianes. Y hay algo arquetípico en ello, ¿no? Uno, por ejemplo, ve estos relatos, estos mitos universales, como que siempre aparecen los guardianes que custodian algo que es muy importante, que custodian los tesoros. Lógico, si no sé, ni el universo ni alguien sensato yo creo que se desgastaría en poner un guardián muy poderoso afuera de algo que no tiene ningún valor, a menos que te quiera hacer una trampa. Pero sí, generalmente ocurre que fuera de algo que es muy valioso, siempre hay guardias, siempre hay guardianes o mecanismos de seguridad. Entonces, a veces surgen dificultades y es interesante ver cuando esas dificultades surgen. Puede ser también un aviso de que detrás de ello hay cosas que son valiosas. Y claro, y lo lógico, la típica forma que tenemos generalmente de pensar en el cotidiano es que si es que hay demasiadas dificultades, uno desiste. Y tengo la impresión de que nos hemos vuelto buenos para desistir, como que ante un mundo que presenta además tantas opciones, como que de pronto uno desiste. Ves una dificultad en una relación, desistes. Ves una dificultad en una tarea determinada, desistes, buscas otra alternativa. O en metas, en cosas que te propones lograr. De diferente tipo, ya sea material o espiritual. Pero resulta que no, po. A veces esas dificultades que surgen pueden ser la señal de que detrás de aquello hay un tesoro. Un tesoro al cual el acceso, el universo te está diciendo que no va a ser tan sencillo, que no va a ser tan difícil. Pero así como existe como este típico ciclo en el viaje heroico, y pienso, me acuerdo mucho de Campbell, eh, y el análisis de los mitos, etcétera. Entonces, como que muchas veces en la conclusión de un viaje del héroe mitológico, cuando está por llegar y parece que todas las pruebas están superadas, surge la última prueba, generalmente un cíclope o no sé, o una serpiente gigante o un dragón. La mitología está llena de eso. Eh, entonces de pronto también ojo con eso, cuando se alinean estos tres factores que comentaba y de pronto uno está percibiendo que hay algo ahí
valioso, pero que además surgen ciertas como pruebas, ciertas dificultades, perseverar, perseverar. La gárgola no se va a entregar tan fácilmente, la esfinge tampoco, pero uno tiene un héroe interior y hay que conectarse con él, así que perseverar, porque es importante, y sobre todo porque es inequívoco, y hay cosas que para uno son inequívocas. Y en este momento yo siento, percibo que es inequívoco, debido a que la música es inequívoca, hay que seguir en aquello. Y que nunca se ha ido, nunca se fue, siempre estuvo, pero de diferentes maneras. Ahora volví al vehículo, nada más, y con ciertas pruebas nuevas que superar, como yo les había comentado antes, el tema de mi tratamiento en mi retina, etcétera, pero está ahí para ser superado. Todas esas esfinges, todas esas gárgolas hay que superarlas, dialogar. A veces nos toca cortarles la cabeza, a veces nos toca negociar con ellas, pero hay que pasar para poder acceder a los tesoros. Cuando es inequívoco, y me voy a despedir con esa palabra, con lo inequívoco. Un abrazo muy grande y nos vemos para la otra. Espero que ahora sea más seguido. Tal vez nos veamos tocando por ahí, así que sería fabuloso. Chao.